La semana pasada estudiamos que ser santos en toda nuestra manera de vivir significa que nosotros debemos buscar cada día, cada hora, en cada situación que vivimos, parecernos más a nuestro Padre Celestial. Esa es la verdadera santidad y no todas esas cosas raras que de repente enseñan en las iglesias. Ahora, fíjense bien, hermanos, todos conocemos bien el pasaje de Mateo 7:21, si lo van buscando por ahí. Es un texto bastante conocido, yo creo que hasta de memoria no lo sabemos todos, pero quiero que lo veamos hoy desde una perspectiva diferente, con la luz que hemos recibido hasta ahorita de lo que significa ser santo. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, se está refiriendo a que el cristianismo no se trata solo de palabras, hermanos. El 30% de la población mundial se dicen cristianos, somos 8,000 millones, estamos hablando de 2,400 millones. Y alguien puede decir, gloria a Dios, 2,400 millones cristianos. Sí, pero Jesús dice claramente que no todos ellos son en realidad salvos. No todos ellos van a entrar en el reino de los cielos. Solamente van a entrar aquellos que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice Pedro, leímos en su primera carta, capítulo 1, que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la voluntad de Dios es que su pueblo sea santo y se santifique más cada día, lo que significa que se vaya pareciendo cada día más a Él. Esto va más allá, hermanos, de tener una religión y cumplir con ciertos ritos externos para aparentemente verse como cristiano y como santo. Ahora, esta advertencia que hace Jesús nos debería sacudir, hermano, nos debería hacer temblar. Pero le hemos escuchado tantas veces, nos hemos acostumbrado tanto a este pasaje, que al oírlo, en vez de temblar, decimos, sí, ya me lo sé, hasta de memoria. Pero hoy vamos a verlo de una forma muy diferente, hermanos. Dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora, estas tres cosas que ellos dicen que hicieron, en realidad sí las hicieron, hermanos. Están puestas ahí como preguntas retóricas. No profetizamos en tu nombre y con signo de interrogación, pero se deben entender así. Señor, nosotros predicamos en tu nombre. Nosotros hicimos milagros, Señor, en tu nombre. Visitábamos a los enfermos, a los endemoniados y echábamos fuera demonios. ¿Cómo que nosotros no vamos a entrar? Ahora, Jesús pone aquí de ejemplo de personas que se van a perder en el último día. Ojo con esto, hermanos. Está usando de ejemplo a personas que predicaban, personas que visitaban enfermos y oraban por ellos y recibían sanidad, personas que echaban fuera demonios y las personas eran liberadas. Si ese tipo de personas se van a perder en aquel día, y se van a perder, porque Jesús lo dice y yo le creo, ¿cuánto más, hermanos, los que no están haciendo ni eso? Y eso es lo que nos debe sacudir y nos debe poner a pensar. Decir, oye, si esas personas que hacían eso se van a perder, entonces ¿quién se va a salvar?
Y entonces les declararé, dice Jesús, ojo, a personas que predicaban, que oraban por los enfermos y que echaban fuera demonios, entonces les voy a declarar: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, pero es el pastor Panchito de la iglesia tal, y él visitaba a los enfermos, y él predicaba, y él echaba fuera de... ¿Cómo que él? ¿Por qué, Señor? Ahora, cuando les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, se entiende así como que Jesús va pasando, ¿no? Y ellos están ahí, dice: háganse para allá. No, hermanos, cuando les dice: apártense de mí, está hablando de que son personas que van a ser desechadas y arrojadas con ira al lago de fuego para arder por toda la eternidad. En Mateo 25, búsquenme Mateo 25, 41, se entiende un poquito mejor qué significa apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 25, 41, ¿lo tienen, hermanos? Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, ahí está otra vez, malditos, eso es lo que no se entendió en el otro, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto que está diciendo aquí es lo mismo que leímos ahorita en Mateo 7. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Repito, a gente que predicó, a gente que fue y oró por enfermos, a gente que echó fuera demonios. La pregunta es: ¿por qué? Aquí en Mateo 25, ¿cuál es el pecado del que fueron acusados estos hombres? El pecado del que los están acusando, hermanos, no es: apártense de mí, borrachines. No. Apártense de mí porque ustedes iban a los brujos. No. Los está acusando el Señor de que no tuvieron, ¿alguien me dice? Misericordia, hermanos. Verso 42, fíjense bien. Se van a ir al infierno porque no tuvieron misericordia. Ojo con eso. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. No me cubrieron. Estuve enfermo. Estuve en la cárcel y no me visitaron. No eran borrachos, no eran adúlteros, no eran fornicarios, no eran idólatras, no andaban con los hechiceros, no. Como tú tampoco andas haciendo esas cosas, espero. ¿Cuál era el problema con ellos entonces? Que decían que eran cristianos, decían que eran hijos de Dios, pero su carácter, hermano, su forma de ser, no reflejaba el carácter y la forma de ser de Dios. En otras palabras, no había en su vida, ¿qué cosa? Santidad. Por eso estudiamos primero qué es la santidad. Parecernos a Él. En su vida, estas personas no actuaron como Él y por eso se van a ir al infierno. Y lo peor es que Jesús les contó estas cosas como si no se las hubieran hecho a Él mismo. Señor, pero ¿cuándo? ¿No se las hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños? Por eso a mí no me las hicieron. Por no haber sido misericordiosos, les dijo: apártense de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y para sus ángeles, porque no fueron misericordiosos. No los arrojaron por borrachos,
ni por idólatras, ni no, es que no tuvieron misericordia. Dios, hermanos, es misericordioso y sus hijos deben ser, ¿cómo? Misericordiosos. Si no son misericordiosos, no son sus hijos. ¿Estamos entendiendo? Y si no son sus hijos, no estaban experimentando la santificación progresiva, ni la posicional, ni su fe verdadera, ni se han arrepentido todavía. Ahora búsquenme Santiago, hermanos, capítulo 2. Fíjense bien. Alguien puede decir, eso está muy exagerado. No, está bien clarito. Y Santiago, hermanos, el hermano del Señor, hermano por parte obviamente de María, que tuvo más hijos, entiende a la perfección lo que Jesús está diciendo. Y fíjense lo que dice Santiago 2:13. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjense bien lo que dice Santiago. Y ustedes me dicen, hermanos, si lo que yo estoy diciendo es mentira o exageración. Vamos a compararlo con lo que Santiago entendió. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Concuerda, hermanos, o no? Los de Mateo 25, ¿tuvieron misericordia? No. Y el juicio para ellos fue como sin misericordia. Apártense de mí, malditos, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Pero Dios es misericordioso, pero tú no tuviste misericordia. Y si tú no tienes misericordia en tu vida, yo no voy a tener misericordia de ti en el juicio. Alguien puede decir, entonces la salvación es por obras. No, no es por obras. Pero la fe verdadera, hermanos, produce obras. Y una de esas obras es la misericordia. Fíjense lo que dice Santiago inmediatamente después de lo que acabamos de leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá ser salvo solo porque dices que eres cristiano? No, dice Santiago, eso no te sirve para nada. Y si un hermano o una hermana están desnudos, lo que dijo Mateo 25, estuve desnudo y no me cubrieron, hablando de personas que están pasando frío y no tienen para cubrirse. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué dijo Jesús? Mateo 25, estuve desnudo y no me cubrieron. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La obra de la que está hablando aquí Santiago, ¿cuál es, hermanos? La misericordia. Si no eres misericordioso, lee el verso 13 para ti. Juicio sin misericordia se va a hacer para ti. ¿Por qué? Dice Santiago 4:13, por si alguien dice, pero nomás por eso. Sí, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si no tienes misericordia, no te pareces al Padre. Si no te pareces al Padre, es porque no estás en la santificación progresiva. Si no estás en la santificación progresiva, es porque no has pasado por la posicional. Si no has pasado por la posicional, es porque no has creído. Si no has creído, es porque no te has arrepentido. Arrepiéntete. Del mismo modo, en Mateo 7:23, cuando dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nosotros tontamente, hermanos, pensamos que los está desechando porque eran
supuestamente cristianos, pero en realidad ocultamente eran borrachos, eran idólatras, eran avaros, eran adúlteros, No los están desechando por eso. Porque como nosotros ya no practicamos esas cosas, nosotros podemos decir, yo no voy a estar ahí. A estos yo creo que los está echando porque están jugando y andaban revolcándose en el mundo en el pecado. No, aquí no dice que andaban revolcándose en el mundo en el pecado. Pero ¿por qué les dice hacedores de maldad? Porque sabían hacer lo bueno y no lo hacían. Y si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, eres un hacedor de maldad. ¿Sí entendemos eso, hermanos? No son hacedores de maldad porque se andan revolcando en el mundo en el pecado. Son considerados hacedores de maldad simplemente porque se les ha revelado la verdad, tienen conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, se les ha dicho un montón de veces lo que tienen que hacer y no lo hacen y se convierten en hacedores de maldad. No actúas conforme al carácter de Dios que debieras estar actuando, eres un hacedor de maldad. Y ya pusimos de ejemplo aquellos que no fueron misericordiosos. Otro ejemplo, hermanos. Alguien que no perdona. Si usted no perdona, usted es un hacedor de maldad. Y si se muere así, en aquel día va a ser desechado como un hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te dice que tienes que perdonar, pero tú te resistes y dices, no, yo no voy a perdonar. Y dices, bueno, está bien, en ese punto estoy fallando. No he perdonado todavía, pero voy al culto. ¿Y eso qué? Pero ayuno, ¿y qué? Y diezmo, y ofrendo, y oro, y predico, y echo fuera demonios, y echo milagros. Nada de eso te va a servir. Tienes que saber que si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y vas a ser desechado, arrojado al lago de fuego como un hacedor de maldad. Las mujeres con sus faldotas largas, con sus velotes, sin aretes, sin maquillaje, con las mangas largas, como quieras. Supuestamente tú siendo santo o santa, vas a ser arrojado al lago de fuego. ¿Pero por qué, Señor? Si yo predicaba y yo iba al culto y yo servía, ¿no perdonaste? Búsqueme Mateo 18, hermanos. Mateo 18. Jesús enseña la parábola de los dos deudores para enseñarnos acerca del perdón. Después de que Jesús está dando instrucciones de cómo reconciliarse con tu hermano, a partir del verso 15, en el verso 21, Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dice, todos lo saben, por eso se les va a demandar, porque tienen conocimiento. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. Todos se lo saben, hermanos, de memoria. Y si alguien de entre los discípulos dijo, 70 veces 7, 70 por 400... no, hombre, yo no voy a estar perdone, conociendo los corazones. Jesús les dice esta parábola a sus discípulos, no a los fariseos. Aquí está hablando con sus discípulos, por si a alguno se le ocurre no querer perdonar. Dice el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Se las voy a contar yo aquí, hermanos, para que no lo lean todo. El rey dice, a ver, voy a hacer cuentas a ver quién me debe, porque hay que checar cómo están aquí las finanzas. Manda a traer a uno y dicen, a ver, tú me debes 10,000 talentos.
Y uno dice, 10,000 talentos, pues ¿qué es talentos? Cuando nosotros oímos talentos, pues cantar, ¿no? Tocar la guitarra, ¿cuáles talentos? Pintar. No. Un talento se refiere a una medida, hermanos, como se manejaba el dinero. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Y alguien dice, pues no dejaste igual, ¿verdad? No sabía qué era el talento, no sé qué es un denario. Un denario, ya lo hemos dicho, hermanos, es el salario de un día. Así que un talento, uno, era el salario de 6,000 días. $6,000 días. Ahora, sí, un poquito más de 16 años de trabajo. Ahora, este hombre no debía un talento, debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, hermanos, son 10,000 por 6,000. Son 60 millones de días. Estamos hablando que para pagar esa deuda, este siervo tenía que trabajar más de 164,000 años. ¿Podía pagar? No podía pagar. Ese es el punto. Jesús quiere ilustrar que uno tenía una deuda impagable, pero cuando nosotros oímos 10,000 talentos, decimos, pues serán 10,000 pesos. No, hermanos, era impagable lo que él debía, muchísimo dinero. Esta deuda que él tenía impagable es equivalente a la deuda que nosotros teníamos con Dios por causa de nuestros pecados. ¿La podíamos pagar? No la podíamos pagar. Esa es la idea, por eso puso esta cantidad tan exagerada. Ahora, el rey dice, ¿saben qué? Véndanme a este cuate como esclavo, véndanme a su esposa, a sus hijos, vendan todo lo que tiene. Y aún así no le iba a alcanzar para recuperar lo que le debía, pero pues algo iba a sacar. Ahora el siervo, cuando escucha eso, se postra delante del rey y le dice, suplicando, Señor, ten paciencia y yo te lo voy a pagar todo. Ahora, cuando los discípulos escucharon esto, seguramente se rieron, hermanos. Cuando Jesús está contando esto y dice Jesús, y el siervo dijo, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Los discípulos han dicho, ¿cómo? ¿Cuándo? Es como si yo les digo, mi suegra debe $20 millones. Y cuando le fueron a cobrar, dice, ténganme paciencia y yo se los voy a pagar todo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a pagar eso? Es impagable. Ahora, aunque era obvio que no podía pagar, el rey tuvo misericordia del siervo y le perdona la deuda. No le dijo, bueno, mira, te voy a dar chance, ahí me traes un abono. No. Él sabía que no le podía pagar. Cuando lo vio postrado, tuvo misericordia. Él dijo, ¿sabes qué? Ya no me debes nada. Y lo perdonó. Vemos ahí dos obras de nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son? ¿Alguien me dice? Perdón y la otra, misericordia. Perdón y misericordia. Esas dos obras, hermano, nosotros las recibimos de Dios. Amén. Él fue misericordioso con nosotros, no nos dio lo que merecíamos y en cambio nos salvó, nos perdonó toda la deuda. Ahora, ese siervo sale y dice, órale ya, libre, el que sigue, pasan a otro, pero luego ese al que le perdonaron se encuentra con uno y ese le debía 100 denarios. 100 denarios era una deuda grande, hermanos, pero muchísimo menor que 10,000 talentos. 100 denarios en 100 días, un poquito más de 3 meses, se pagaba. Eso sí se podía pagar. Y esto nos habla de que
lo que nosotros le debíamos a Dios, hermanos, nuestra deuda con Él que nos fue perdonada, no se compara con la deuda que alguien tenga con nosotros. No en el sentido económico, sino que alguien nos hizo algo. Alguien nos ofendió. Decimos, es que se me hizo, tiene una deuda conmigo. Sí, pero no se compara en nada con la que tú tenías con Dios. Tú le ofendiste gravemente a Dios con tu vida, con tus obras, con tus pensamientos, con tus palabras, y Dios te perdonó todo. Ahora, lo menos que se espera de ti es que tú perdones a los que te ofenden ahora a ti. Ahora, este siervo de la parábola presionaba duramente al otro para que le pagara y lo acosaba y le decía, págame lo que me debes, págame, y lo traía, hermanos, pero a gorro. Y esta actitud, hermanos, es muchas veces la que tomamos nosotros. Nosotros pedimos perdón a Dios y confiamos en que Él nos perdona, pero a nosotros no nos gusta perdonar lo que nos hicieron otras personas. Este segundo siervo se postra delante del otro y le ruega y le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Y cuando lo vio ahí postrado y diciendo esas palabras, él se debió acordar que él se postró delante del rey y le dijo las mismas palabras al rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Y este siervo debería decir, bueno, si yo recibí misericordia del rey, si yo recibí el perdón del rey, pues voy a tener misericordia con este y lo voy a perdonar, ¿no? Pero ¿qué dice el verso 30, hermanos? Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él no imitó al rey en su misericordia, en su bondad, dando el perdón. No, él actuó conforme a su carne y dijo, no, bueno, pues el rey me perdonó, ahí él sabrá, tiene mucho dinero, yo creo, pero yo no te voy a perdonar. No te voy a perdonar, dice la canción. Lo que hiciste conmigo, ¿qué dice? Tú lo tendrás que pagar. Dice por ahí un salmo, me dijeron. Dijo, no, a mí el que me la hace me la paga, a mí no me van a andar debiendo 100 denarios, yo te meto al bote. Y nosotros debemos tener cuidado de que esta no sea nuestra actitud, porque muchas veces esta es nuestra actitud. No, a mí me hicieron. No, es que a mí, y me dijo, y me hizo, y un día, y traes cositas de ahí guardadas, un día, hace 10 años, 5, el año pasado, y ahí traes las cosas guardadas, porque no perdonas, porque no eres misericordioso. Nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, imitar a nuestro Padre Celestial, y parte de esa santidad es ser misericordiosos y perdonar. No obrar como el mundo, sino pensar, bueno, si Dios me perdonó y fue misericordioso conmigo, con esa deuda impagable que yo tenía con Él, ¿qué más da lo que me hicieron, hombre? Ya, ahí la vamos a dejar. Voy a perdonar al que me ofendió. Y al final, lo que tú perdones no se compara con lo que Dios te perdonó a ti. No es lo mismo, hermanos, una ofensa de criatura a criatura que de criatura a creador. Aquí entre el mundo, pues las criaturas nos podemos pelear, no, que tú y que te dicen, me dijo, sí, pero es criatura igual que tú. Tú ofendiste a Dios siendo criatura y Él creador. Por eso la deuda es muchísimo mayor y era impagable. Ahora, en el resto de la parábola se nos dice qué pasó con este siervo que no quiso perdonar, y al mismo tiempo Jesús deja claro, y Él no miente, ni su palabra tampoco, lo que va a pasar con nosotros si nosotros no perdonamos.
Fíjense lo que dice el verso 32, léanlo ahí conmigo. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo, ¿qué cosa? Malvado. ¿Se acuerdan en Mateo 7? Hacedores de maldad. Siervo malvado. Y el rey está bien enojado. ¿Por qué? ¿Porque el siervo andaba de borracho? No. ¿Porque había ido allá a una manda con la guadalupana? No eran de eso de lo que lo estaba acusando. No, lo que pasa es que está enojado el rey con él porque no quiso perdonar y no fue misericordioso con el siervo que le andaba cobrando, por no haber actuado con los demás como el rey actuó con él. Nosotros tenemos que actuar con los demás como el rey actuó con nosotros. Toda aquella deuda te perdoné, dice, porque me rogaste. Ahora, ¿qué espera el rey después de habernos perdonado? Dice: ¿no debías tú también tener misericordia? Y vuelve a salir la palabra, hermanos. Juicio sin misericordia, Santiago 2:13. Mateo 25, tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber. Misericordia, dijo Jesús: sed pues misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, y seréis hijos del Altísimo. Misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Dice el rey: tú debiste hacer con ellos como yo hice contigo. ¿Dios es misericordioso con nosotros? Sí. ¿Nosotros somos misericordiosos con la gente? ¿Dios nos perdona de todos nuestros pecados? Sí. ¿Nosotros perdonamos de todos? No, hermanos. ¿Dónde está la santidad? Pero ayuno y traigo falda larga y lengua larga y velo largo. Ahora, el siervo, si ustedes analizan la ley, la parábola, ¿qué contestó el siervo, hermanos? ¿Alguien me dice qué replicó el siervo? No dice nada. ¿Sabe qué van a poder decir ustedes delante de Dios cuando les digan van para el infierno? No por borracho, no por adúlteros, no, esas cosas ya sé que no las hacían. Pero no hiciste lo bueno, no fuiste misericordioso, no perdonabas, no servías, no amabas, pero iba al culto, al infierno para el diablo y sus ángeles azules. No vas a poder decir nada, porque delante de esa acusación, pues, ¿qué decimos? ¿No debiste tú ser misericordioso y perdonarle la deuda también? Si lo que te debía no se comparaba con lo que me debías tú. Si yo te perdoné y fui misericordioso, ¿por qué tú no perdonas y no eres misericordioso también? Entonces su señor, enojado, ¿qué hizo? Dice el 34. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pregunta: ¿cuándo iba a pagar? Nunca. ¿Cuándo van a pagar los que sean arrojados al infierno? Ofendiste a un Dios eterno, santo, justo, con una deuda impagable. ¿Cuándo vas a pagar? Ahí retorciéndote: Señor, ya tengo un año aquí, ya pagué. No, hombre, ahí vas a estar toda la eternidad y no vas a acabar de pagar nunca. ¿En el purgatorio, no? Sí, en el purgatorio. Ahora, fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 35, para no quejarse después y decir: ay, Señor, yo no sabía. 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes. ¿A quién les está diciendo? ¿A los escribas y fariseos hipócritas? A sus discípulos. Ustedes pueden leer el contexto en su casa, está con sus discípulos. Todo el capítulo está platicando con ellos y enseñándole a ellos. Y Jesús le dice a Pedro:
a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Tomás, así también mi Padre Celestial va a ser con ustedes. Si ustedes no perdonan, y todavía agrega, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con nosotros si no perdonamos y llegamos a aquel día? Apártate de mí, hacedor de maldad. Apártense de mí, malditos, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Pero Señor, yo iba al culto. Señor, yo predicaba, Señor. Yo hasta versos me aprendía de memoria. ¿Te va a servir? No, eso es lo que quiere decir Mateo 7:22. Muchos me van a decir, Señor, Señor, pero si yo era de los que andaban ahí, avienta los malos, avienta los... Sí, eso está bien, los va a aventar. Pero a ti también. Pero a mí, ¿por qué, Señor? Si yo no andaba haciendo esas cosas malas, si no hacías lo bueno, te es contado como malo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que no tiene misericordia, se hará con él juicio sin misericordia. Debemos perdonar, hermanos, de todo corazón, no de dientes para afuera, para sacar después, no. Olvídate ya de lo que te hicieron, de lo que te dijeron hace media hora, hace una hora, hace 2 horas, ayer, antier. En el caso de las mujeres, hace 1500 años. Olvídense ya de todo eso, de todo corazón. Limpia tu corazón y di, ya no te quiero tener ningún rencor. En Mateo 6:14, si quieren buscarlo, Jesús acaba de enseñar a orar el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice perdona nuestras deudas y nosotros hacemos lo que nos dé nuestra regalada gana. No, nosotros imitamos lo que tú haces con nosotros. Yo también lo hago, Señor, porque soy tu hijo. Perdóname de todas mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Sé misericordioso conmigo, Señor, así como yo soy misericordioso. Y dice el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero yo ya tuve fe. Yo ya creí y a mí me dijeron que nomás con creer yo era salvo. Sí, creer con una fe verdadera. Y la fe verdadera obra. Y la fe verdadera produce en ti fruto de santificación. Y esa santificación es que tu carácter va a ir siendo transformado por el Espíritu Santo conforme al carácter del Padre Celestial. Y el Padre Celestial, ¿qué crees? Perdona. Si tú no perdonas, tú no eres como Él, tú no tienes el Espíritu Santo, tú no estás siendo transformado. Eres como un caballo metido en una cochera, no eres un carro. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo voy a perdonar, pero siempre y cuando la persona venga y me pida perdón, ¿verdad? Y me diga, ¿cómo ves? Yo quiero que arreglemos las cosas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estén orando, no cuando vengan a buscarte, no cuando vengan a pedirte perdón, no, cuando estés orando. ¿Por qué? Porque si tú estás orando y no perdonas, Dios no le hace caso ni a tus oraciones. Porque no está reflejando el carácter de su Hijo. No está siendo conforme a su voluntad, a su palabra y a la guianza del Espíritu Santo. Está siendo conforme a tu carnota. Entonces, si tu carnota te guía, pues que tu carnota te supla tus necesidades.
Ay, yo pensé que podía engañar a Dios y ser como yo quisiera, mientras ya hubiera creído, y con eso ya me iba a brincar al cielo, aunque sea de panzazo. Y no necesitaba hacer obras, ni amar, pero yo estoy todo amargado y ni perdono, y odio a todos, y yo ni visito a nadie, ni le hablo a nadie, ni predico, ni... Yo pensé que así me iba a salvar. No. Y cuando ores, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si ustedes, y le está hablando otra vez a los discípulos, porque si ustedes no le perdonan, si ustedes no perdonan, y ya vimos que es un perdón de todo corazón, si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos va a perdonar sus ofensas. ¿Ustedes creen, hermanos, que Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, aquí está mintiendo? ¿Creen que se los dijo para engañar a los discípulos? ¿Para echarles miedo hacia el estilo de la Iglesia Católica? No, si no bautizas al niño se va a ir al limbo. ¿Creen que es lo que está haciendo aquí Jesús? ¿Echar miedo con mentiras? No, hermanos. Jesús está diciendo la verdad. Él es la verdad. Y Él dice, miren, cuando ustedes estén orando, les voy a decir qué tienen que hacer. Ustedes tienen que perdonar si tienen algo contra alguien. No, bueno, pero es algo chiquito. No le hace lo que tengas contra quien sea, y a lo mejor vas a ver escarbándole que son varios, y algunos ya hasta se murieron. Por eso no es de que no, pues si ven y arreglamos. No hay que perdonar un montón de cosas que traemos aquí guardadita en la cajita. De todo corazón. Y dice Jesús, ojo, discípulos, porque Pedro le había preguntado en Mateo 18, ¿y cuántas veces voy a perdonar? 7, no te digo 7, sino 70 veces 7. Yo no sé qué cara hizo Pedro o los discípulos, o los pensamientos que Jesús discernió que tenían, pero les contó esta parábola. Entonces Él les dice, miren, si ustedes no perdonan, pues no perdonen, ¿verdad? Porque ustedes son libres. Ustedes, yo ahorita les estoy diciendo lo que tienen que hacer, pero se van allá a sus casas y hagan lo que quieran. No quieren, no hagan caso. Pero si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre Celestial los va a perdonar. Y cuando ustedes lleguen allá, Señor, que yo y que tú y somos uno mismo, wow, el Señor les va a decir, siervo malvado, ¿no te perdoné yo toda esa deuda que tenías? ¿No tuve yo misericordia de ti? ¿No debiste tú también ser misericordioso y perdonar? Pero Señor, yo ayunaba y traigo velo. Apártate de mí, maldito, hacedor de maldad. Tu lugar es en el infierno, con Satanás y con sus ángeles, con sus demonios. Ahí es tu lugar. ¿Por qué, Señor? Porque no tuviste misericordia. Y nomás por eso, ¿se te hace poco? Porque no perdonaste. Y nomás por eso, ¿se te hace poco? Después de que te perdoné, después de que fui misericordioso contigo. Pero es que tú no sabes lo que me hicieron. Yo no sé lo que te hicieron. Es cierto que cada quien traemos traumas y cosas, gente que nos hizo daño. Y yo no sé qué te hicieron, pero sí sé, y eso sí estoy seguro, que lo que te hicieron a ti es infinitamente menor que lo que tú ofendiste a Dios. Eso sí lo sé. Y aún así, Dios te perdonó. Y lo que también sé es que si no eres misericordioso y si no perdonas de todo corazón, cada quien a su hermano, vas a ser desechado como un hacedor de maldad
y vas a ser arrojado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no había santidad en tu vida. Y ya aprendimos por eso que es la santificación, la santidad verdadera. Y si no había eso en tu vida, entonces tú eras un hipócrita, eras un hacedor de maldad. Perdonen cada uno a su hermano, perdonen cada uno a aquel contra el que pudieran tener algo, pero perdónalo de todo corazón. Y sé misericordioso con los demás, si quieres que cuando venga el Señor tenga misericordia de ti.